Escándalo, Dan, dice, ha tenido hoy una noticia de alto impacto. Renunció una funcionaria de Economía, Ornella Calvete, la hija de Miguel Calvete. Yo recuerdo de Miguel Calvete como representante de los supermercados chinos en su momento. La justicia encontró $700.000 en su casa. Y esto, por supuesto, motivó la salida de la funcionaria, de acuerdo con la información confirmada por autoridades nacionales. Vamos a conversar con Daniel Santoro, periodista, reconocidísimo en investigaciones que han afectado la vida política y periodística de la Argentina. Daniel, gracias por sumarte al noticiero. Bueno, ¿qué significa este hallazgo, $700.000, y la renuncia de Ornella Calvete? ¿Cómo te va, Juan Pablo? Muy buenas tardes. El padre de ella, Miguel Ángel Calvete, que todos lo conocemos porque era el vocero de los supermercados chinos, sí, es el jefe paraestatal de esta organización que desviaba fondos, que direccionaba contratos dentro de la ANDIS, la Agencia Nacional de Discapacidad, para comprar medicamentos, para comprar prótesis para discapacitados y demás. Así que ese es el personaje clave en esta etapa de la investigación que tienen el juez Casanelo y el fiscal Picardi. Hoy fue llevado detenido. Se nos cortó la comunicación. A los tribunales de Comodoro Pi, Miguel Ángel Calvete, para ser indagado, pero se negó a declarar. Vamos a retomar la comunicación. Ornella Calvete le avisó a su padre, Miguel Ángel Calvete, sobre la presencia de la policía en la planta baja de su vivienda hace 2 meses, el 12 de septiembre de 2025. Mediante un mensaje le expresó: no sé si es por el cabeza de rodilla o qué. Cabeza de rodilla obviamente se le dice a los pelados, a los calvos, y la referencia, por lo menos en cuanto a primera deducción, apunta a Spagnuolo. El dictamen fiscal mostró que en esa conversación Calvete, padre, Miguel Ángel, sugirió qué responder si le preguntaban por el dinero. Si entran acá y me ven con mosca, o digo lo que me refiero a alguien, olvídate. La relevancia de los contactos familiares quedó reflejada en otro intercambio, el 10 de septiembre de 2025. Bueno, la justicia estableció la fecha y el monto exacto del secuestro en la residencia de la funcionaria. El 9 de octubre, los agentes de la Fiscalía registraron el domicilio y contabilizaron cerca de $700.000 en diferentes monedas extranjeras. Y además hubo recolección de otras pruebas como anotaciones y dispositivos electrónicos vinculados con esta investigación. Todo esto quedó bajo resguardo del juez. Por supuesto que cuando en el gobierno se enteran de la magnitud del monto, se activa las repercusiones políticas y hoy, digamos, tiene la noticia de la salida de Ornella Calvete, que era directora nacional de Desarrollo Regional y Sectorial, quien hasta estos días había ocupado una función de peso en la Secretaría de Industria y Comercio, dependiente de Economía. Daniel, ¿nos escuchás? Sí, yo te escucho perfectamente. Perfecto. Bueno, nosotros en un momento se cortó la imagen, el audio, así que retomá con tu crónica, que es súper importante. Sí, no, estamos hablando del padre de Ornella. De Miguel. Miguel Ángel Calvete, que todos lo conocemos porque era el vocero de los supermercados chinos en su momento, que él está acusado por el fiscal Picardi de ser el jefe de esta organización que direccionaba contratos de la Agencia Nacional de Discapacidades hacia un grupo de droguerías por cifras millonarias. Hoy fue llevado, ahí estamos viendo las imágenes exactamente, hoy fue llevado a declarar, detenido porque él está condenado en otra causa, que después si querés te la contesto, a declarar ante el juez Casanelo y el fiscal Picardi, pero se amparó en su derecho de no declarar, se negó a hacerlo, pero la acusación ahí está. Él es el jefe de esta organización junto con el segundo de Diego Spagnuolo, que se llama Daniel Garbellini, sí, que formaban un grupo de WhatsApp
donde desde ahí se digitaban contratos millonarios, Juan Pablo. Sí, Calvete está detenido por una condena de 4 años de prisión, pero nada tiene que ver con Andis. Exactamente, Juan Pablo. Él está detenido en una causa por proxenetismo, porque en el año 2019 un tribunal oral lo condenó a él y al hermano por utilizar departamentos de su propiedad para facilitar la explotación sexual de un grupo de prostitutas a las cuales le cobraban un alquiler excesivo para poder ejercer esta profesión. Entonces, por eso tiene esta condena y por eso es el único que llegó detenido y con la custodia del Servicio Penitenciario Federal en los tribunales de Comodoro Pi, Juan Pablo. Te llevo a otro tema. Se ha confirmado el procesamiento de Alberto Fernández en la causa de fraude por los seguros. Sí, eso es muy importante, Juan Pablo, porque después de esta decisión de la Cámara Federal de confirmar el procesamiento, se va a pasar al juicio oral y público contra el expresidente Alberto Fernández por haber entregado contratos de Nación Seguros. El 60% de los contratos de Nación Seguros, que es una empresa del Banco Nación, para los bienes del Estado, de los ministerios que incorporan al Estado, de las fuerzas de seguridad federales, fueron para la empresa de Martínez Sosa, sí, que era el esposo de su secretaria privada. Vos recordarás esa famosa frase que se conoció en los chats, donde Martínez Sosa decía que era una pyme familiar y que ahora tenían la suerte de que un amigo, y después mucho más que un amigo, había llegado a la presidencia de la Nación, ¿no? Sí, me acuerdo perfecto de esa frase. Y ahora, digamos, esta confirmación del procesamiento acelera tiempos para la siguiente instancia, que es el juicio oral. Fue procesado en calidad de autor del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y un embargo de hasta casi 15.000 millones de pesos. Exactamente. Ahora el juez Casanero y el fiscal Rívolo van a pedir la elevación al juicio oral y público, pero estoy seguro que la defensa de Alberto Fernández va a tratar de retrasarlo, apelando a la Cámara de Casación, haciendo una serie de objeciones para que este juicio no tramite en forma rápida. No solamente se confirmó el procesamiento de él, sino también de Martínez Sosa, el de su secretaria privada y el de varios funcionarios de Nación Seguros, sí, que además de ser funcionarios tenían cooperativas donde desviaban plata y con eso se compraban palcos en la cancha de River, viajaban a Miami, tenían propiedades en Palermo. O sea, todo el desvío de esa plata negra sirvió para esto en ese circuito que el juez lo demostró en el procesamiento y ahora tiene la confirmación por el voto unánime de los 3 miembros de la Cámara Federal porteña, Juan Pablo. 6:30, arrancamos el pase con Cristina Pérez, todo en un primer magistrado que alquilaba un departamento para vivir en Puerto Madero a un amigo como Enrique Albistur, con un movimiento de dinero del que recién documentaba Santoro, incompatible con eso de le alquilo el departamento a un amigo para vivir ahí. Claro, nunca se entendió bien. ¿Qué tal, Daniel, querido? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. El gusto es mío, Cristina. Sabés que estaba tratando de pensar, porque a veces le explicamos tantas causas en forma técnica a la gente que no debe ser fácil entender, menos una trama como esta de los seguros. Y hay algo que para mí es muy interesante de plantear, y es que antes de esta causa, por ejemplo, a los créditos que se les daba a los jubilados, no se les sacaba seguros. No sé si me seguís por dónde quiero ir. Es decir, el expresidente firmó decretos, exacto, para facilitar que su amigo accediera como intermediario, como broker de esos seguros, y además estaba el curro del PAMI que los obligaban a pagar un seguro sacándole de las jubilaciones una cuota de dinero todos los meses. Claro, pero antes de esta operatoria se daban créditos y no existía este seguro. Porque es llamémosle así, un mercado cautivo, era casi innecesario porque
el Estado lo tenía que pagar, Sí, casa en el digamos. zoológico. Exactamente. Sí. Entonces vos decís, ¿y por qué agregaron los seguros? Porque era un negocio perfecto. Un negocio, Cristina, que él lo conoce muy bien, Alberto Fernández, porque Exacto. Alberto Fernández, en el gobierno de Menem, vos te acordarás, Exacto. él Claro. liquidó el INDER, Instituto Nacional de Reaseguros, y fue el primer superintendente de seguros de la nación, y siempre mantuvo esa área bajo su órbita directa, ¿no? Y recordemos, y en este caso, sí, ¿a qué persona de esa época designa en esta? Porque ahí hay un dato fundamental. sí, exactamente. Él siempre mantuvo eso bajo su órbita, directa o indirectamente, e incluso en los chats que consiguió el juez Casanelo, se ve cómo le pide plata para hacer viajes a Martínez Sosa, para las fiestas y otros gastos, más allá de la actuación polémica que tuvo hoy y ayer, criticando a su ex mujer, a la ex primera dama, por su participación en el programa de Mirta Legrand, diciendo que miente, diciendo que cobró $200.000 por una entrevista y que cometió el delito de lavado de dinero. Y ahora también nos enteramos que Viviana Canosa anunció que le va a hacer un juicio civil a Fabiola Yáñez, así que esto ya va tomando colores de una opereta, ¿no? Sí, y más allá del alto impacto de la vida amorosa, además hay una causa por violencia de género, acá, digamos, está directamente vinculado con su condición de presidente, cómo favorecía a su amigo Martínez Sosa y cómo eso generaba un vínculo de dinero espurio, confirmado por esos chats, donde disponía de una cantidad de plata por fuera del sistema y que no tenía que ver con su remuneración como presidente. Y aparte hay pruebas muy claras, hay fotos de Martínez Sosa regalándole relojes al comandante de la gendarmería de aquella época, haciéndole regalos a el casero de la residencia presidencial de Olivos para que no registre algunas entradas y salidas a la residencia presidencial de él u de otras personas. Hay mucha evidencia en esta prueba tomada del teléfono, tomada de lo que contaba Cristina, de todas estas maniobras que se hizo con la Nación Seguro en vez de hacer una licitación y buscar seguros más baratos para el Estado Nacional, ¿no? ¿Sabés qué pensaba, Daniel? Que sería interesante, como para conectar las dos causas, recordar que la causa de violencia de género es un derivado de esta investigación, porque en el teléfono de la secretaria, inesperadamente, mientras se investiga la cuestión de los seguros, por ser, vos imagínate esto, la secretaria del presidente es la mujer de la persona que hace negocios con los seguros. Y ella prácticamente va armando esa agenda paralela, ¿no?, que mezcla el lobby con los negocios, pero aparte es la persona a la que la entonces primera dama le manda, le cuenta lo que le estaba pasando a nivel personal y aparecen las fotos con los golpes. Claro. Exactamente, ese teléfono se obtuvieron pruebas de la denuncia por violencia de género contra el expresidente y la omisión de parte de la secretaria privada, que decía ser amiga de Fabiola Yáñez, y la de incluso la ministra de Seguridad, la ministra, perdón, de la mujer de aquel momento, que también recibió un pedido y según contó Fabiola Yáñez solamente le dio una palmadita en la espalda y no hizo lo que debía hacer, que era hacer una denuncia para defender a una mujer en una situación no solamente de violencia de género, sino con el poder que significa ser presidente de la nación, ¿no? Te voy a hacer, Daniel, una última pregunta, porque en estos días está trascendiendo que Alberto Fernández, para contrarrestar la causa por violencia de género, que yo creo que debe ser la que más lo preocupa, porque en el acumulado de penas son 18 años de cárcel. Y es un tema, la violencia de género o el abuso o todos los temas relacionados con delitos de índole personal, son temas a los que los jueces, ni siquiera coincidiendo ideológicamente, les quieren dejar los dedos pegados en el sentido de perdonar algo. El ejemplo es Alperovich, ¿no? El ejemplo es Alperovich. Ahora, él está intentando
operar judicialmente para llevar a la justicia porteña una causa por venganza o algo así de Fabiola en su contra, ¿no? ¿Cómo termina este entramado? Porque creo que él está tratando de buscar una estrategia para zafar de la causa que más lo debe preocupar, que es la que lleva el fiscal Ramiro González, que es la de violencia de género. Hoy hay una nota de Claudio Saboya que da muchos detalles sobre esta maniobra, que fue que Alberto Fernández, en vez de hacer una denuncia por amenaza de Fabiola en contra de él en la justicia federal, la llevó a la justicia porteña, donde hay varios operadores judiciales que están tratando de mezclar y unificar todo el tema de la violencia de género, las supuestas amenazas de Fabiola a Alberto y el tema de la tenencia y el régimen de visitas de Francisquito, ¿no? Porque en su cuenta de Twitter el expresidente mostró la decisión de migraciones del Reino de España para obligarla a Fabiola Yáñez a que volviera a la Argentina porque no estaba cumpliendo con ese régimen de visitas y no había satisfecho todos los requisitos necesarios para tener su permanencia en España, así que es un tema que tiene muchas aristas, Cristina. Muchas aristas, muchas aristas. Daniel, siempre un gusto verte. ¿Estás en algún otro libro o no? Yo te escucho muy bajo, ese es el problema, disculpe. No, si ya estás escribiendo otro libro, te preguntaba antes de saludarte. Bueno, sí, por supuesto, por supuesto. Es una muy buena historia. Ustedes saben que los pueblos siempre se interesan por dos cosas, ¿no? Desde la Edad Media hasta ahora. Se interesan por quién gana las guerras y qué pasa en la alcoba del rey. Así que sí, sin lugar a duda va a ser un tema interesante. ¿La guerra o la alcoba? Bueno, en este caso tenemos un problema también de alcoba, no más que de guerra, porque como la gestión como político no fue muy buena, ¿no? Muchas gracias, Daniel. Gracias. Chao, nos vemos. Un placer, Daniel. ¿Qué tal, Juan? Hola, Cris, ¿cómo va?